Vamos a orar, hermanos. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor, por tus bondades y tu mucha misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por este nuevo año que iniciamos. Te pido que nos sigas guiando, Señor, y que podamos palpar y ver tu providencia y tus misericordias, Señor, para con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos sigas guiando y nos sigas, Señor, dejando ver, Señor, tu propósito, Señor, para con nosotros en tu palabra, Señor. Sigue obrando, Señor. Ayúdanos, Señor, a actuar y a hacer, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, y que este año, Señor, sea un año donde nosotros, Señor, podamos de manera intencional, Señor, hacer todas las cosas para la gloria de Cristo. Te pido que nos dirija en tu palabra, Señor, y que podamos glorificar a Cristo por medio de tu palabra, y que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, obre en nuestros corazones, Señor, y que sea aplicada por tu Espíritu Santo para nosotros, Señor, hacer, Señor, en este mundo lo que tenemos que hacer como cristianos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hablando, amados hermanos, con el tema propiedad de Dios. Y vamos a ver Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 6 hasta el versículo 10. Y dice el texto: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando algo es tuyo, simplemente tú lo cuidas, lo dejas o lo colocas en un lugar donde sabes que puede luego tomarlo y que nadie más que tú puede encontrarlo. Si tú tienes, por ejemplo, una ropa, un libro o un vehículo, simplemente lo dejas donde tú entiendes que no corre ningún peligro, porque eso es tuyo, eso es de tu propiedad. Nadie puede, o tú no quieres que nadie le ponga la mano, que nadie pueda ponerle la mano, que nadie pueda tropezar con eso que es tuyo y simplemente tomar la decisión de tomarlo porque tú no le has dado el derecho para eso. Lo que es tuyo tú no quieres maltratarlo, pero mucho menos quieres que alguien lo use o que alguien pueda robártelo, porque hay cierto sentido de pertenencia. Lo que es mío, nadie me lo quita, dicen algunos, y nosotros tratamos de cuidar y de proteger lo que es nuestro. Ahora, imaginémonos, pensemos en cuanto a Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. Es Dios nuestro dueño. Es el Señor nuestro dueño quien tiene cuidado de nosotros. Y como nosotros somos suyos, Él nos cuida y nos deja en un lugar seguro. Por eso es que la Escritura dice, acá en Juan, que vimos ya un poquito más atrás, que Él dice que Él fue, que Él va a preparar un lugar para nosotros, y que si no hubiese sido así, Él no lo hubiera dicho, preparar un lugar de intimidad para nosotros. Pero ahora en este contexto Jesús hace una declaración extraordinaria en cuanto a sus discípulos, en cuanto a los 11 y en cuanto a nosotros. El Padre le dio al Hijo lo que era suyo en la eternidad pasada para que el Hijo pudiera salvarlo. El Padre escogió en Cristo a todos los creyentes. Dice Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Dice allí en Efesios: bendito sea
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se propuso en Él con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios escogió en Cristo. Dios escogió por Él y para Él. Antes de crear todas las cosas, Dios escogió. Y Dios escogió personas injustas que serían luego justificadas por Cristo, a quien luego se le iba a imputar la justicia de Cristo. Y ellos serían de Cristo, ellos serían propiedad de Cristo, porque el Padre se los había entregado en la eternidad pasada. Y ahora esos creyentes son santos, ahora esos creyentes son puros, porque la justicia, porque la santidad, porque la pureza de Cristo le ha sido imputada a ellos. Muchas veces en su vida diaria el creyente no vive conforme a los preceptos divinos y comete pecado, comete faltas, pero sigue siendo santo y sigue siendo justo, porque esa santidad, esa justicia no es propia, es posicional. No es el creyente el que es en sí santo y el que es en sí justo, sino que es una posición que Cristo le da al creyente. Y la tiene porque Cristo es quien le ha puesto esta posición por los méritos suyos. Son los méritos de Cristo en el creyente lo que hace que el creyente sea lo que el creyente es. Dicho de otra manera, el valor del creyente está en Cristo. No es que el creyente es fuerte en sí mismo. Todo cuanto el creyente es, lo es por Cristo. Dice el versículo 6 de nuestro texto de Juan: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me lo diste, y han guardado tu palabra. Los creyentes que el Padre le dio a Cristo, esos creyentes han guardado la palabra de Cristo. ¿Es esto una muestra de un verdadero creyente? Todo el que el Padre le dio al Hijo, todo aquel que el Padre le dio al Hijo, este guarda su palabra. ¿Quieres saber cuál es el verdadero creyente? ¿Cuál es el rasgo distintivo de un verdadero creyente? Simple. Es aquel que vive conforme a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios porque él ama, y como él ama a Dios, entonces él obedece su palabra. Tú me lo diste, dice Cristo, y ellos han guardado tu palabra. Nosotros somos lo que somos gracias a Cristo, pero también nosotros no nos podemos separar de Cristo porque somos propiedad suya. Ahora, ¿cómo yo sé que yo soy propiedad de Cristo? ¿Cómo yo sé que yo amo a Cristo? Bueno, en la medida en la que yo guardo su palabra, yo puedo ver esto con más claridad. Justo ahora nosotros estamos arribando a un año nuevo donde nosotros deberíamos colocar cada cosa en su lugar, donde nosotros deberíamos poner en nuestras listas de prioridades las cosas más importantes, donde Dios debería ser el primer lugar de esa lista, donde el primer lugar de esa lista
debería estar nuestra relación con Dios. En segundo lugar, debería estar nuestra familia. Luego, las demás cosas, incluyendo nuestros empleos. Tenemos que aplicar lo que este año, el año 2020, nos ha enseñado, lo que nos ha enseñado el año de la pandemia. Nosotros necesitamos meditar y poner cada cosa en su lugar. Y necesitamos aprender de las situaciones difíciles y lo aprendido llevarlo a la práctica. Tenemos que poner como prioridad en nuestras vidas las cosas que realmente importan. Tenemos que hacer diferencia entre lo que edifica y lo que no edifica. No debemos seguir viviendo de espalda a nuestro llamado, como si lo único que nos importara a nosotros es el vivir el ahora, como si lo más importante es el disfrute momentáneo del presente. Cuando nosotros deberíamos buscar el reino de Dios y su justicia. Necesitamos con urgencia volver a las Escrituras, y dentro de tus planes para este año debería estar un encuentro con las Escrituras, una aplicación de las Escrituras. Debería estar el invertir más tiempo en las Escrituras, como debería estar la oración y la asistencia al templo. Tenemos que ser más responsables con nuestro deber de estudiar las Escrituras. Debemos o deberíamos tener tiempo de calidad para nosotros invertirnos en las cosas espirituales, porque a la larga nosotros somos los beneficiados. No es que, bueno, yo voy a beneficiar a Dios mientras yo estudio las Escrituras. Yo voy a beneficiar a Dios mientras oro. No, el beneficiado soy yo. Yo muestro mi dependencia, pero yo termino beneficiándome, porque yo no voy a añadir a Dios más de lo que Dios es. Dios es Dios glorioso y todopoderoso. Y eso es Él y punto. Ahora, yo soy el que voy a beneficiarme de esa relación entre Dios y yo. Tenemos que dejar de buscar esas cosas temporales y tenemos que dejar de buscar excusas para nosotros dejar de asistir al templo. Cuando el templo se cierra por la cuestión de la pandemia, se cierra el templo por medida de seguridad. Entonces ahí algunos dicen, wow, yo quiero ir al templo. Qué mal. Debería estar la iglesia abierta para nosotros ir. Ahora, hay gente que cuando la iglesia está abierta o no asiste o busca la mínima excusa para dejar de asistir. Y cualquier cosa se impone entre el servicio a Dios. Una visita inesperada o preparar algo incluso para el día siguiente, o quizás el cansancio. Y pareciera como si los creyentes no están ansiosos por juntarse como la familia de la fe que son a adorar a su Señor. Y todo indica que ahora el Señor en ese tipo de creyente está en un segundo plano, en un lugar por debajo del que debería estar. Jesucristo es quien debería ser el centro en la vida de cada creyente. Y en este año que iniciamos reciente, nosotros deberíamos meditar en ello, deberíamos ajustar nuestras vidas y hacer y decir conforme a lo que las Escrituras enseñan. Aunque esto no sea ni atractivo ni popular, tenemos que asumir el rol de creyente en todas las áreas de nuestras vidas, donde quiera que nosotros nos desenvolvemos. Tenemos que ser creyentes en el trabajo y allí con nuestra conducta y entrega al trabajo glorificar al Señor. Tenemos que ser ejemplo en las escuelas, en la universidad y ser buenos alumnos y glorificar al Señor siendo excelentes en las clases, sin hacer chivo, sin copiarnos en la clase. Pero también tenemos que ser creyentes en el lugar donde nosotros vivimos. Debemos modelar a Cristo y mostrar nuestro amor por Cristo con nuestro accionar.
poniendo la otra mejilla, recorriendo la milla extra y amando al prójimo como a mí mismo. Estamos en el mundo y Cristo dice que fuimos escogidos de allí y es con una sola finalidad, que nosotros podamos glorificar a nuestro Salvador con todo lo que nosotros somos. Tú eres el regalo que el Padre le dio al Hijo y tenemos que modelar en este año, hermano, tenemos que procurar de manera intencional modelar lo que nosotros somos. Necesitamos vivir conforme a la palabra de Cristo, dar prioridad a las cosas eternas y poner las cosas pasajeras en un segundo plano. ¿Cuáles son las cosas que realmente te importan? Vivimos en un mundo carente, en un mundo vacío, en un mundo que necesita a Dios. Y los que van a mostrar a Dios a ese mundo vacío somos nosotros. Pero no podemos mostrarle a Dios a un mundo vacío y sin Dios, siendo nosotros igual que ellos o queriendo imitarlo a ellos. Nosotros, para poder mostrarle a Dios al mundo, tenemos que imitar a Cristo. Tenemos que volver al texto bíblico. Sé imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. O sea, a quien debemos imitar para que el mundo pueda ver a Cristo, es a Cristo. Cristo debería ser nuestra razón, pero también debería ser nuestro modelo. Cuando nosotros hacemos algo, cuando hagamos algo, en nuestra mente debería estar Cristo. ¿Cómo Cristo haría eso? ¿Cómo haría Cristo tal o cual cosa que nosotros pudiéramos estar haciendo, que pudiéramos estar en conflicto para hacer? Es que los demás deberían ver a Cristo en nuestras acciones. No ver a un iracundo, no ver a una persona sin misericordia, no ver a una persona desleal, no ver a una persona egocéntrica, a una persona centrada en sí misma, no, ver a Cristo. En su trato contigo, los inconversos deberían ver a Cristo. Deberían. Que ellos tengan que preguntar, ¿por qué es que tú eres así? Y que la respuesta sea, porque Cristo vive en mí. Versículos 7 y 8. Habrán conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo le he dado las palabras que me diste. Y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Los discípulos estaban entendiendo que el Padre era quien obraba en el Hijo. Y ellos estaban entendiendo a simple rasgo, un simple destello, porque ellos iban a entender esto con toda claridad cuando sea manifestado el Espíritu Santo, o sea, por allá por el libro de los Hechos. Pero aquí volvemos nuevamente a colocar la luz sobre la deidad de Cristo. La deidad de Cristo, que es un tema recurrente en el libro de Juan, y Juan de manera recurrente nos lo muestra. Y aquí vuelve de nuevo y nos enciende la luz para que el lector pueda entender que él está hablando de Cristo, Dios hecho hombre, y que Cristo es igual a Dios en intimidad, que son hechos de la misma sustancia, que tienen los mismos atributos y que está hablando del Dios encarnado. Los discípulos habían creído que Jesús había salido de Dios y que lo que hablaba no lo decía por su propia cuenta. También su sumisión de salvar a aquellos que el Padre había escogido en él. Pero al igual que ellos, nosotros hemos creído. Al igual que los discípulos, nosotros hemos creído. Y al igual que para los discípulos, esa oración también era para nosotros. Estábamos nosotros contados junto con aquellos que el Padre escogió en Cristo en la eternidad pasada. Nosotros estábamos en ese grupo. Nosotros hemos creído en Él.
Y sabemos que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo es todopoderoso, que Jesucristo es todo suficiente, omnisciente, omnisapiente, que Él es sublime, que Él es eterno, que nadie es como nuestro Señor. Nosotros lo sabemos, o por lo menos lo decimos. Nosotros hemos creído en Cristo. Y al iniciar este año, tenemos que meditar en todo esto. Porque al meditar en todo esto, esto nos va a dar tranquilidad y estaremos quietos cuando se levanten los distintos vientos. En la medida en la que nosotros sepamos quién es Cristo, en esa misma medida estaremos más confiados ante las crisis, más confiados ante las dificultades, más confiados ante los problemas, más confiados porque vamos a saber quién es Cristo y vamos a descansar en Él. El 2020, la providencia del Señor fue evidente e incesante. Y en el 2021 será igual. Y será igual porque el Señor no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que somos fluctuantes. Necesitamos afianzar nuestra fe en la palabra. Necesitamos vivir conforme a su palabra. Pero ¿cómo nos va a ir? Nos va a ir bien si descansamos en Jesucristo. Si vivimos creyendo lo que decimos y no simplemente diciendo cosas o repitiendo cosas, sino creyendo lo que decimos, que dice su palabra. No es solo decir, hacer. Necesitamos en este nuevo año conciliar nuestras palabras y nuestros hechos. Somos de Cristo, somos del Señor, pero tenemos que creer eso cuando llegue el día malo. No podemos decir yo soy de Cristo y yo soy del Señor cuando las cosas marchan bien simplemente. Tenemos que creer eso cuando llegue el dolor. Yo tengo que creer que yo soy de Cristo cuando llegue el momento de angustia, cuando nos visite la enfermedad. Necesitamos vivir como que creemos en eso. Como que Cristo es el centro, como que Cristo es nuestra razón, a pesar de la circunstancia en la que podamos vivir. Y cuando lleguen las pruebas, que éstas no nos saquen del carril, que podamos sentarnos a esperar el socorro de nuestro Señor. Es posible que este año sea difícil, quizás más difícil que el año pasado, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que al igual que el año pasado, nosotros contamos y tenemos como socorro a nuestro Salvador, su providencia, su gracia, su benevolencia, su bondad, los medios de gracia que Él ha provisto para nosotros. No importa cómo venga el año, no importa cómo vengan los vientos, nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro lado. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amado y nosotros somos propiedad suya. Por ende, Él tiene cuidado de nosotros. Todo el Padre se lo dio al Hijo. Y nosotros tenemos a nuestro lado a quien el Padre dijo que había entregado todas esas cosas. Y Cristo nos fortalece. Y dijo ya que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en el libro de Romanos. Quien venció y por Él nosotros somos más que vencedores. Quien nos guía por medio de su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos llegar seguros. Y en este año nosotros debemos meditar en esto. Cuando lleguen los vientos, clamar a Cristo quien todo lo puede y quien todo lo controla y quien hace que las cosas resulten para la gloria de su nombre. Ese es nuestro amado, ese es nuestro Salvador. La iglesia debe entender
que es iglesia. El creyente debe entender que es creyente y que debe vivir como tal, que debe vivir conforme a la palabra de su Señor. O tú eres cristiano o no lo eres. O vive conforme a la palabra de Dios o no vive conforme a ella. O te comportas como un inconverso o te comportas como un cristiano. Pero nunca serán ambas cosas, porque te estará engañando a ti mismo. Necesitamos entender que nuestra esperanza es nuestro Señor. Que cuando nosotros estemos atribulados debemos ir a Él a buscar refugio. Versículo 9 y versículo 10 de nuestro texto de Juan. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Esto resulta interesante. Jesús está orando por sus discípulos. Jesús está rogando por sus discípulos. Nosotros podemos decir que la gracia común del Señor está sobre toda la raza humana, el mundo en sentido general. Todo hombre disfruta de la gracia común de Dios, pero su gracia especial es solo para aquello que Él ha escogido en Cristo. A nosotros nos ha tocado esa gracia especial y tenemos que estar conscientes de esto. Somos del Señor y eso es bueno que lo sepamos y eso es bueno que lo meditemos y eso es bueno que podamos rumiarlo, porque Dios cuida y guarda de lo que es suyo. Nos sustenta y nos guía su Espíritu Santo por medio de su palabra. Cristo está diciendo que todos los creyentes son del Padre y que porque son del Padre son de Él. O sea, nosotros pertenecemos al Señor. Somos propiedad suya. Y si el hombre cuida lo suyo, y si el hombre protege lo suyo, imagínese cuánto más el Señor. Cuánto más el Señor no permitirá carga en nosotros que nosotros no podamos llevar. Estamos donde estamos por su misericordia. Estamos donde estamos por su gracia. Estamos donde estamos por su voluntad. Estamos en Él, por Él y para Él. Somos su propiedad, su creación, y Él es nuestro Salvador. Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Mire cómo nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 12 hasta el versículo 17. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Es el Espíritu Santo, entonces, conforme a lo que nos dice el texto bíblico, quien guía al creyente, quien dirige al creyente. Y la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para esta guianza es la palabra de Dios. Todo el que es guiado por el Espíritu Santo ha sido adoptado por Dios. Es el Espíritu Santo, esa evidencia que necesitamos, es la garantía del Espíritu Santo de nuestra salvación. Y es Él la evidencia de nuestra adopción como hijos. Y algo interesante
muy interesante aquí en este texto es que nosotros somos coherederos con Cristo. Somos coherederos con Él. Cristo es el heredero legítimo a quien se le han dado todas esas cosas y nosotros heredaremos junto con Él. Y Pablo termina diciendo en el versículo 17 que el creyente genuino sufre por su Señor y lo hace con gusto, porque sabe que no es el fin, que lo que esté sucediendo no es el fin, que todas las cosas le pertenecen a Cristo y que Él va a heredar todas las cosas y que Él tiene el poder para tornar todas las cosas conforme a su voluntad. Por eso lo que se sufra en esta vida no se compara con lo que le espera al creyente. Nada iguala a la vida con Cristo que tendrá cada creyente. Es importante que nosotros podamos tener esto presente, tener presente que nosotros somos propiedad del Señor, que hemos sido adoptados por el Señor y que somos coherederos con Cristo. Eso es lo que somos. Por eso tenemos razones más que suficientes para nosotros estar tranquilos. Tenemos razones más que suficientes para nosotros descansar en nuestro Señor, para que cuando todos los analistas del mundo dicen que todo viene de mal en peor, que toda la situación del año 2021 vendrá sumamente mal, nosotros no debemos montarnos en esa ola, sino que nosotros debemos descansar en nuestro Señor y entender que no importa lo difícil que pueda venir la situación, nosotros estamos fundamentados en Cristo y Cristo es nuestra esperanza. Nosotros no dependemos de la economía mundial, sino que nosotros dependemos de Cristo. Cuando el mundo esté agitado, nosotros deberíamos estar confortados en la palabra de nuestro Señor. Porque nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Cómo vendrá este año? No lo sabemos. Aunque lo que se dice no es nada bueno. Pero nosotros podemos descansar. Nosotros podemos estar tranquilos. Nosotros tenemos un Salvador todo suficiente y todopoderoso, quien es nuestro refugio. Nosotros no estamos solos, nosotros no militamos solos, nosotros no estamos solos ni vamos a caminar solos durante todo este año. Y este año debería ser el año donde nosotros hagamos los ajustes en nuestras vidas para nosotros ser más como Cristo, vivir más como Cristo y poder imitar a Cristo tal y como su palabra nos enseña. Y dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para la gloria de nuestro Señor. ¿Qué necesitamos en este año para nosotros tener paz y vivir una vida exitosa? ¿Qué necesitamos para nosotros vivir esta vida que tanto la gente anhela? Una vida de éxito. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos vivir conforme a su palabra. Necesitamos aplicar su palabra a nuestras vidas. Necesitamos accionar conforme a ella. Necesitamos imitar a nuestro Salvador en todo. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a que nosotros podamos hacer así. Dios te bendiga. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Te pido, nos sigas guiando, Señor, nos haga ver, Señor, a cada momento que somos propiedad tuya, Señor, que tú eres nuestro dueño y que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor. A que volver a tu palabra sea un deleite para nosotros. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en el aplicar esa palabra a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que no nos centremos tanto en nosotros y a que podamos, Señor,
dejarnos guiar y vivir para la gloria de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, Señor.